viene a nuestra mente es la apendicitis aguda, que quizás es la enfermedad más frecuente, ¿no? Y la cual tenemos nosotros que tomar muy en cuenta, porque tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que una apendicitis aguda, la apendicitis aguda se opera antes de que amanezca. O sea que el diagnóstico tiene que ser preciso. Entonces no podemos esperar, no podemos darnos el lujo de equivocarnos en el diagnóstico. Y todo médico general, ¿no?, tiene que tener criterios para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero, es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Esto se opera. El único tratamiento es la cirugía. Representa el 60 al 70% de las intervenciones quirúrgicas. Se presenta en 1 de cada 10 individuos, 90 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. 20 a 30 años es el rango de edad más frecuente, pero puede presentarse en edades tempranas, en niños sobre todo, y en ancianos también. Un poquito más frecuente en varones que en mujeres, y tiene una baja morbimortalidad siempre y cuando la cirugía se haga en forma oportuna, ¿no? Y esta morbimortalidad aumenta en los extremos de la vida, o sea, cuando estamos hablando de niños, de ancianos o ancianos que tienen alguna enfermedad de base, ¿no? Un cardiópata con apendicitis, por ejemplo, un nefrópata con apendicitis. Entonces va a aumentar esta morbimortalidad, y si encima de eso a veces el médico a veces tiende a no hacer un buen diagnóstico, entonces la enfermedad va a progresar y se va a diagnosticar en etapa tardía, y a veces estos pacientes ancianos necesitan terapia intensiva para la recuperación. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Nosotros tenemos el apéndice, y ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Una obstrucción, tiene que haber un proceso obstructivo del apéndice, ¿no? Una obstrucción de la luz apendicular. Esta, ¿no?, generalmente es por hiperplasia de los folículos linfoides en los niños, puede ser un fecalito en los adultos, o parásitos, que es parásitos, por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, digamos, ¿no?, que produzca una obstrucción a este nivel. Y menos frecuente, tumores, por ejemplo el tumor carcinoide, o cuerpos extraños, que se puede demostrar solo en el 30 al 40% de los casos, ¿no? No siempre, nosotros siempre queremos ver el poco obstructivo, ¿no? Pero no siempre vamos a poder demostrar todas estas causas. Hay algunos factores genéticos interrogados, a veces en estudios en gemelos, en familia, ¿no? Entonces, donde el papá tuvo y los hijos también tuvieron, o la mamá, el papá, etcétera, tiene algún componente genético, pareciera ser con el tipo de apéndice, ¿no? A veces la forma del apéndice, a veces es lateral, es retrocecal, etcétera, y eso lo predispone a una apendicitis. Procesos infecciosos, estacional, siempre hay algo interrogado en la etiopatogenia de la apendicitis aguda. Y entonces tenemos esta, que es la apendicitis catarral, de acuerdo a la anatomía, o mucosa, que es prácticamente la apendicitis inicial, ¿no? La apendicitis fibrino-purulenta, donde ya hay un proceso inflamatorio infeccioso y una fibrina, ¿no?, acá en la superficie. La apendicitis purulenta, cuando ya existen focos de abscesos en la pared, y
la gangrenosa o la perforada, que ya va a dar lugar a esta apendicitis que nosotros llamamos la apendicitis complicada. Entonces, cuando estamos en esta etapa, la catarral, la fibrinosa, la purulenta, estamos frente a una apendicitis no complicada. Y cuando estamos en la apendicitis gangrenosa o perforada, estamos en la apendicitis complicada, que esta podría tener una peritonitis localizada, ¿no?, o una peritonitis difusa. Generalmente el proceso inflamatorio que va a seguir a una apendicitis, los pacientes que tienen defensas, pues, tienen una inmunidad conservada, pues van a hacer una peritonitis localizada y van a formar un plastrón apendicular que a veces se lo toca como una masa en la fosa ilíaca derecha. Y la complicada es la peritonitis difusa, que no da tiempo muchas veces a que se forme, el proceso inflamatorio no es muy importante y entonces el apéndice, el proceso inflamatorio no da tiempo a que se forme este plastrón y entonces la pus sale a la cavidad y se forma una peritonitis difusa o generalizada. Dentro del cuadro clínico, una cosa muy importante es el dolor abdominal visceral. Inicialmente es visceral, ¿no? Esto yo quiero que tomen muy en cuenta. Hay dos tipos de abdomen, de dolor abdominal, el visceral y el somático. El visceral es aquel dolor de las vísceras, ¿no?, que es un dolor interno que es mal definido. Inicialmente el dolor visceral, así empieza la apendicitis, o sea, como una molestia, como una sensación. La mayor parte dice en forma periumbilical, en el epigastrio, un malestar, y de pronto este malestar se va a localizar a la fosa ilíaca derecha, generalmente 4 horas, ¿no? Y esto va a ocasionar y se va a convertir en un dolor localizado que va a producir una irritación peritoneal y se va a convertir en un dolor somático, un dolor ya con una reacción peritoneal, y entonces el paciente tiende a estar como un robot, ya no se puede mover, ¿no? Entonces, esto 4 horas después va a tornarse somático y bien localizado hacia la fosa ilíaca derecha. Anorexia, muy importante, el paciente no quiere comer, náuseas, vómitos, a veces diarrea, a veces síntomas urinarios también, porque a veces, digamos, el proceso infeccioso inflamatorio irrita la vejiga, irrita el recto, y entonces puede tener diarrea, o cuando ya está muy avanzado, obstrucción intestinal. La exploración física, ¿no? Entonces, generalmente 37.5 a 38 grados, no más alto, solamente sería, digamos, más alto 38.5, 39. Si tenemos una fiebre muy alta, tenemos que dudar siempre, a no ser que estemos frente a una apendicitis complicada. Si el paciente dice, sabe que yo estoy ya con dolor 3 días, entonces probablemente ya tiene un absceso, una cosa así, eso justificaría la fiebre, que hay que tomarlo en cuenta. Pero si el paciente tiene un dolor de 4 o 5 horas de evolución, no tendría que tener más de 38 grados. Dolor en la fosa ilíaca derecha con el signo de Mac-Barney, signo del psoas en el retrocecal, en la apendicitis retrocecal. En apendicitis pélvicas, el tacto rectal también produce dolor, habría que ser tacto rectal. Siempre los pacientes a veces nos saltamos, ¿no? Pero cuando no es muy claro, hay que hacer tacto rectal, hay que hacer tacto vaginal, entonces siempre buscando signos que nos confirmen lo que nosotros estamos pensando. A veces es muy claro, ¿no? El paciente dice, me dolió aquí, ahora está aquí, ya no me puedo mover, uno le toca la fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo, y ya está. A veces es muy simple, digamos, el diagnóstico, pero muchas veces el paciente viene con un cuadro un poco más larvado, 24 horas, con toma de analgésicos, a veces se toma antibióticos, entonces eso hace que modifique un poquito el cuadro. Entonces ahí sí hay que usar todos los signos, hay que utilizar el tacto rectal, el tacto vaginal, hay que hacer el signo de
Bloomberg para ver peritonitis, el síndrome de Robson, y a veces podemos palpar una masa en la fosa ilíaca derecha que es el plastrón, y que eso ya nos está hablando de una peritonitis localizada. A veces siempre hay que fijarnos las escleras, porque sabemos que se produce una piliflebitis, un proceso inflamatorio, ¿no?, en la vena porta, y esto puede ocasionar un proceso inflamatorio y después una trombosis portal, y esto una ictericia, que sería una falla hepática, y esto sí ya es un poquito más grave, porque estaríamos frente a un compromiso hepático secundario al proceso infeccioso apendicular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, siempre nosotros decimos, y siempre se dice, y se dijo, que el diagnóstico es clínico. Es lo que nosotros vamos a hablar con el paciente y es lo que nosotros vamos a examinar al paciente. Es clínico el diagnóstico. Ahora, ¿el laboratorio nos ayuda? Sí, nos vamos a leucocitosis moderada, tampoco vamos a tener 20, 30 mil blancos, no. Una leucocitosis que generalmente va a unos 15 mil blancos, 12 mil a 15 mil blancos, ¿no?, con desviación a la izquierda. Test de embarazo siempre hay que pedirle a las personas jóvenes para descartar el embarazo ectópico roto, digamos que es una cosa que podría confundirnos. Una radiografía de abdomen, ¿no?, una escoliosis antiálgica, un hilio reflejo, asa centinela, un efecto de masa, un apendicolito. A veces también podemos ver una consolidación, como una calcificación en la base de la nariz. La ecografía abdominal es interesante, nos podría ayudar en los casos dudosos, y la tomografía de abdomen también en los casos extremadamente dudosos, que a veces no podemos determinar con la clínica, no podemos determinar con el laboratorio ni con la ecografía, pues podríamos utilizar la tomografía. Entonces acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos que ver en la escala de Alvarado, ¿no?, que es una escala para hacer diagnóstico, donde tiene signos, síntomas y el laboratorio. Entonces acá le da un puntaje a todo esto que estamos hablando: la temperatura, la leucocitosis, la migración del dolor a la fosa ilíaca, le da un puntaje, y de acuerdo a este puntaje, pues, por ejemplo, 7 a 8 puntos, posible apendicitis; 9 a 10 puntos, apendicitis aguda. Entonces esta escala es una escala vigente que normalmente se utiliza en todos los hospitales, ¿no? Siempre pensar que cuando hay dudas, ¿no?, enfermedades abdominales, una obstrucción intestinal, una colecistitis aguda, una adenitis mesentérica, diverticulitis, pancreatitis, todo esto hay que hacer un diagnóstico diferencial: enfermedades urológicas, ginecológicas y médicas, una neumonía también, un infarto agudo del mesenterio, una cetoacidosis diabética, una gastroenteritis aguda. Entonces, en el contexto de estas enfermedades siempre hay que dudar, siempre tenemos que ir, si no está claro, es porque algo no está encajando en el rompecabezas, algo no está bien. Entonces, para eso obviamente tenemos la tomografía. Si no estamos seguros, mandamos a tomografía, y si no puede hacerse tomografía, entonces a veces, ya vamos a ver más adelante, hay un periodo que también podemos observar al paciente, unas horas, para que se aclare un poquito y después tomar una decisión. El tratamiento va a ser cirugía, ¿no? Entonces generalmente hacemos el diagnóstico y el paciente tiene que ir a cirugía, ¿no? Tiene que ser de resolución netamente quirúrgica. Esto en cuanto a lo que es quizás un poquito hablar más de la ecografía y de la tomografía, ¿no? La ecografía abdominal, vean cómo nosotros podemos ver el apéndice. La ecografía es muy útil, fundamentalmente cuando hablamos de los niños, por ejemplo. Los niños tienen una pared bastante delgada, y cuando hacemos un transductor lineal,
podemos ver fácilmente. Este, por ejemplo, es un niño. Vean cómo el apéndice se lo ve inflamado, incluso podemos hacerle un Doppler y vemos un aumento de la irrigación de la pared del apéndice. Entonces, podemos ver, también nos puede mostrar la ecografía líquido libre, asas de intestino delgado dilatadas, etc. Y la tomografía es un procedimiento un poquito más seguro que también cuando tenemos dudas, sobre todo en niños, te podemos dudar, en ancianos también podemos dudar, entonces podemos pedir una tomografía, ¿no? Es siempre, o sea, tampoco vamos a operar un paciente sin los criterios suficientes, ¿no? Bien. Otra patología es la obstrucción intestinal. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Es la dificultad del paso del contenido intestinal a través del intestino delgado o del intestino grueso. Se divide clásicamente en obstrucción intestinal alta, lo que corresponde al intestino delgado, y baja al intestino grueso. ¿No? Estas obstrucciones pueden ser de tipo mecánicas o de tipo funcionales, ¿no? Cuando hablamos de una obstrucción mecánica, tenemos que hablar de la impactación de un cuerpo extraño. Por ejemplo, a nivel del ilio distal pueden haber unos fitobesuares, o sea, son a veces gente, o tricobesuares, fitobesuares, son gente que come mucha fibra o el cabello, entonces se hacen como bolas, y esto se va a ir a obstruir a nivel de la porción más delgada, que es el ilio distal. Cálculo biliar, ¿no? Lo que se llama el ilio biliar. A veces hay fístulas entre la vesícula y el duodeno, que se llama fístula colecisto-duodenal, y entonces pasa el cálculo de la vesícula al intestino y va a impactar en el ilio distal y va a producir una obstrucción intestinal, y eso se llama ilio biliar o el síndrome de Boweret, que es la impactación del cálculo a nivel del duodeno. También puede haber impactación fecal en el colon cuando hablamos de obstrucción mecánica en intestino grueso. Las neoformaciones de la pared son otro tipo de obstrucciones mecánicas, más frecuentes en el colon, en intestino delgado. A veces hay atresias o duplicaciones intestinales, como hemos visto, Crohn, enteritis actínicas, pólipos, cáncer, invaginación del intestino delgado, tumores, el cáncer de colon y la estenosis postdiverticular son formas que son alteraciones a nivel de la pared que pueden producir una obstrucción del intestino delgado o del intestino grueso. Compresiones extrínsecas, las bridas y adherencias, después de una apendicectomía, colectomía o proceso ginecológico, encarceración de hernias en la pared, hernias internas, externas o vólvulos intestinales, son problemas que pueden ocasionar una compresión extrínseca y por lo tanto una obstrucción de tipo mecánico. Entonces, acá tenemos la epidemiología más importante cuando hablamos de obstrucción alta. Las bridas, adherencias y las hernias de la pared son quizás las causas más frecuentes de obstrucción intestinal. Después está todo esto, ¿no? La enfermedad inflamatoria, vólvulos, fibrosis quística. Cuando hablamos de obstrucción baja, el cáncer de colon, llagas como el vólvulo de sigmoides, fecaloma y todas las estenosis postdiverticulares también, pero lo más frecuente, el cáncer de colon, y quizás en nuestro medio el vólvulo de sigmoides es más frecuente. Y entonces, ¿qué tenemos que ver cuando hay una obstrucción intestinal? Una obstrucción produce un acúmulo de líquido y gas dentro del intestino, ¿sí? Ese acúmulo de líquido y gas va a producir una proliferación bacteriana y va a producir esta proliferación bacteriana va a condicionar la producción de gas dentro del intestino. Este gas va a producir la distensión abdominal y un acúmulo de líquido hacia el tercer espacio, que sería el intestino, y esto va a disminuir la volemia, que también está asociado a las náuseas y vómitos, que van a aumentar
el estado de hipovolemia. Entonces, siempre asociar todo esto, ¿no?, a las consecuencias de lo que es la isquemia y la perforación. Muchas veces se distiende, se necrosa, se ulcera y se perfora. Y entonces ahí estamos frente a una peritonitis generalizada. Cuadro clínico. Hacer siempre una buena anamnesis. Eso es fundamental. Dolor abdominal. Al inicio es intermitente, tiene que ser cólico. Y posteriormente, cuando hay compromiso vascular, ya el dolor es continuo. Entonces, náuseas y vómitos. Siempre cuando nosotros vemos un dolor, si se obstruye, va a ser intermitente. El intestino va a luchar contra la obstrucción, por eso va a ser espasmódico intermitente. Pasa el tiempo y hay compromiso vascular. Y ese compromiso vascular va a hacer que ya el dolor sea continuo y de mayor intensidad. Entonces, ahí nosotros ya podemos saber que se está complicando. Al examen físico hay que valorar antecedentes de cirugías previas, porque las bridas y adherencias son lo más frecuente. Ahí podemos decir si es una obstrucción alta. Valorar la presencia de hernias también, para ver si no hay encarcelación de colon, desencarcelación del intestino. Ver si no hay signos peritoneales, porque el compromiso vascular, puede haber estrangulación. Los ruidos de tono metálico son típicos de la obstrucción alta y baja, y el tacto rectal, la presencia de sangre, que ya nos estaría indicando una complicación, que sería una isquemia y hemorragia por eje, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar? La radiografía de abdomen, la radiografía de abdomen con contraste, que se hace poco, tomografía de abdomen, resonancia, ecografía y el análisis de sangre. La radiografía de abdomen yo creo que es una de las cosas más utilizadas cuando se habla de obstrucción intestinal. Estoy pensando en obstrucción intestinal alta o baja. Típicamente una radiografía de abdomen me va, a veces uno en el momento no diferencia una obstrucción alta de una baja. A veces nosotros quisiéramos que el cuadro sea bien florido, digamos, ¿no? Que sea antecedentes de cirugías, que tenga las marcas de las cirugías, que esté distendido, que esté con náuseas, vómitos, y entonces uno ya dice obstrucción alta, o la baja, digamos, que sería al revés. A veces no es tan simple. Entonces, pero una radiografía de abdomen de pie nos aclara bastante. Entonces, por ejemplo, vean como acá, por ejemplo, los niveles hidroaéreos, ¿no? Nos van los niveles, la dilatación de haces del intestino delgado. Esto es una obstrucción intestinal alta. O por ejemplo, mira, gran dilatación del colon, vólvulo de sigmoides, ¿no? Que obviamente en ese caso, pues es una obstrucción intestinal baja, que se nos hace más sencillo con la radiografía. La radiografía con contraste, a veces nosotros generalmente nos damos entre 48 y 72 horas para solucionar una obstrucción intestinal alta. Después de eso, si no está solucionado, pues hay que operar al paciente. Entonces, iniciamos el tratamiento médico y a las 48 y 72 horas como que mejora el paciente, pero tampoco no funciona el intestino. Entonces, quedamos en dudas, ¿no? ¿Estará resuelto o no estará resuelto? Porque la sonda a veces nasogástrica ya no da, el abdomen está blandito, pero el paciente dice que no bota gases. Entonces a veces le damos un contraste, hacemos un tránsito y vemos si el tránsito transita todo el intestino o hay un stop. Si hay un stop, bueno, va a cirugía, ¿no? Pero a veces el mismo contraste estimula y el paciente empieza con las deposiciones y bueno, ya podemos iniciar la vía oral, ¿no? La tomografía de abdomen siempre un poco, digamos, es el que tiene mayor rendimiento, una sensibilidad del 70 al 80%, una especificidad del 78%, una precisión diagnóstica del 66%, ¿no? Entonces, es el mejor estudio. Si a veces nosotros dudamos o creemos de que hay un tumor, una neoplasia y sospechamos algo, queremos hacer un buen estudio, una tomografía.
Esto nos va a ayudar para ver no solamente la obstrucción, sino la causa de la obstrucción. A veces son hernias internas, a veces son pólipos, tumores, etcétera, que podrían, digamos, estar ocasionando la obstrucción intestinal. Es el mejor estudio que tenemos. La ecografía abdominal también nos ayuda bastante, sobre todo en el seguimiento. Miren, cuando hacemos diagnóstico, las haces del intestino delgado dilatadas, las austras del intestino delgado, lo podemos ver. Y cuando ya se complica, pues ya hay isquemia, empieza a haber líquido libre. Entonces en la ecografía fácilmente también podemos ver que hay líquido libre y generalmente nosotros decimos dolor abdominal persistente, líquido libre en cavidad, leucocitosis, signos de complicación de una obstrucción. Entonces eso va a ir a cirugía. El tratamiento es médico inicialmente. Hay que poner una sonda nasogástrica, ¿no? Hay que hidratar bien, hay que corregir el equilibrio ácido-base, hay que hacer una descompresión intestinal por sonda, controlar bien el medio interno, la diuresis, ¿no? Dar una buena hidratación. A veces damos antibióticos para evitar la translocación bacteriana, ¿no? Sabemos que hay una obstrucción, hay una proliferación bacteriana, entonces a veces damos antibióticos de amplio espectro como la ceftriaxona, la ciprofloxacina, asociado al metronidazol para cubrir los anaerobios. Y a veces también cuando hay obstrucción hacen una profilaxis preoperatoria, pero en general yo personalmente prefiero, la mayoría de los protocolos, si hay una obstrucción del intestino va a haber la proliferación. Si se va a complicar, vamos a tener sepsis. Entonces no podemos esperar mucho. Entonces es mejor darle los antibióticos y cubrirnos en algo. Si es que se nos necrosa, se nos complica, pues ya tiene su antibiótico y por lo menos vamos a paliar algo del proceso infeccioso. Y ahora vamos a hacer algo un poquito, vamos a hablar de lo que es la isquemia intestinal. Es un tema, digamos, un poquito más pesado, ¿no? que obstrucción intestinal, ¿no? Pero vamos. La isquemia intestinal se produce cuando existe un insuficiente flujo sanguíneo para satisfacer las necesidades del intestino, ¿no? Tiene 5%, representa el 5% de la mortalidad hospitalaria y hay 3 condiciones bien reconocidas: la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica y la colitis isquémica. Son 3 cosas, 3 formas de presentación del proceso isquémico. Y para esto siempre hay que un poquito recordar nuevamente la anatomía vascular. Sabemos que una distensión abdominal, o sea, se le hincha el paciente. Yo como y me duele. Si come y me duele, no se olviden que la arteria, el tronco celíaco está en el epigastrio. Entonces el cáncer de colon, la enfermedad péptica, complicaciones de cálculos, pancreatitis crónica, cáncer de colon, todo esto hay que descartar. Una vez de que ya hemos descartado, decimos a este paciente puede ser una isquemia mesentérica por la edad y por la posibilidad de aterosclerosis. Entonces vamos a hacer un angiotac para ver cómo está el tronco celíaco, la mesentérica superior, si tiene placas ateromatosas que están produciendo una disminución del flujo. Doppler, angiotac, resonancia también tienen alta fiabilidad para diagnosticar esta estenosis del tronco celíaco y la estenosis de la arteria mesentérica superior. Lo que queremos demostrar es la estenosis. El tratamiento, revascularización por cirugía o tratamiento endovascular. Hoy en día los endovasculares son importantes, se meten por el corazón, se meten por la radial, llegan al tronco celíaco, ponen esas prótesis. Cuando ya está diagnosticado los tratamientos, los vasculares, podría hoy en día poner una mallita ahí que se llama un stent, como en el corazón, y solucionar el problema.
no está por demás, no está muy desarrollado en Bolivia todavía, pero sí existe esa posibilidad, ¿no? Y la otra forma clínica es la colitis isquémica, ¿no? Hemos visto isquemia mesentérica aguda, hemos visto isquemia mesentérica crónica de la arteriosclerosis, y ahora vamos a ver la colitis isquémica, que es una de las más frecuentes, 70%, en algunos segmentos del colon, la flexura esplénica, la unión recto-sigmoidea y el colon derecho son los lugares más frecuentes. Un fenómeno de transitorio podría haber arteriosclerosis, AIDS o pacientes con bajo gasto, también podría producir una colitis isquémica en los pacientes con bajo gasto. Nuevamente, bajo gasto significa que está llegando poca cantidad de sangre al intestino, porque llega por un shock, por una insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad de base. En jóvenes, cocaína. Ustedes que van a la discoteca todos los fines de semana y les venden a 50 bolivianos, no sé si van, no van. Entonces, la cocaína, ¿qué produce la cocaína? Euforia. No, eso es muy seguro, pero en el intestino. Vasoconstricción en el intestino. Produce una vasoconstricción de las arterias mesentéricas superior e inferior, de todo el tronco, ¿no? Una vasoconstricción, y puede haber, hemos visto casos de isquemia de todo el intestino, o sea, así tan fuerte la vasoconstricción.